Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Todos sabemos que el evento más importante en la historia de la humanidad es la resurrección de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret. Pero para que Él resucitase de entre los muertos, primero tenía que ir a la cruz. Tenía que ser crucificado. Vamos a ver que esa crucifixión fue un acto de humillación, vergüenza y deshonra. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? Que eso es lo que el pecado trae sobre nosotros: vergüenza, humillación y deshonra. Pero cuando andamos en obediencia, conoceremos la gloria de Dios. Seremos del agrado de Dios y cumpliremos sus buenas obras, para que Él sea alabado y nosotros seamos considerados como siervos fieles. Eso es exactamente lo que el Mesías es y fue: un siervo fiel de Dios. Él es nuestro ejemplo. Queremos ser como Él. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio según Lucas, capítulo 23. Libro de Lucas, capítulo 23. Comenzaremos en el versículo 26 y veremos una transición. Al final de nuestra lección anterior, Poncio Pilato había recibido autoridad, pero usó mal esa autoridad. A él no le interesaba la verdad, no le interesaba lo correcto ni lo justo, solo pensaba en su propio interés egoísta. Por tal razón, Dios no se agradó de él. Cualquiera que sea la autoridad que tengamos, debemos usarla para la gloria de Dios. Eso es sabiduría. Así es como servimos a Dios. Y si hemos nacido de nuevo, querremos servir a Dios y darle honor y gloria. Como dije, hay una transición. Poncio Pilato cedió ante la demanda del pueblo, y por causa de eso, un hombre inocente, un hombre sin pecado, terminó siendo ejecutado. Y vemos que Él murió porque el pecado y la muerte van de la mano. Pero de nuevo, no se trata de sus pecados, sino de tus pecados y los míos que fueron puestos sobre Él, mientras estaba en esa cruz. Lee conmigo el verso 26. Dice aquí: y llevándole, ¿qué hicieron? Dice que tomaron a Simón. Simón era un hombre judío. Y vemos aquí que él era cireneo, lo cual significa que era de Libia. Obviamente, había subido a Jerusalén a causa de esta fiesta, para guardar la Pascua y celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Y dice que venía de, y la implicación es de aquel país, e insisto, ese país sería Libia, en el norte de África. Vemos que pusieron sobre él la cruz para que llevase esta cruz tras Yeshua. Vemos que él será usado para llevar la cruz del Mesías. ¿Por qué razón? Pues si has venido siguiendo estos estudios, hemos visto que el Mesías fue golpeado y también fue azotado de una manera sumamente brutal. Hablamos del hecho de que su apariencia fue desfigurada por tanto sufrimiento y por todo lo que había atravesado. En primer lugar, en el juicio del Sanedrín, donde fue escarnecido y también golpeado,
y luego en el juicio bajo el Imperio Romano, donde fue golpeado, burlado y finalmente azotado, como dije, de una forma supremamente bárbara. Por lo tanto, después de haber sufrido tanto, no podía llevar su propia cruz. Así que este sujeto, Simón, la llevó por él. Leamos ahora el verso 27. Pero una gran multitud de gente le seguía, y también mujeres, aquellas que lloraban y hacían lamento por él. Ellas sabían lo que iba a suceder. Noten que lloraban y se lamentaban. ¿Por qué? Porque sabían lo que estaba por ocurrir. Estas eran las mujeres que le seguían desde Galilea, que le amaban y que apoyaban lo que él hacía. Estaban comprometidas con él y ahora sabían que él iba a ser entregado a la muerte, y específicamente que sería crucificado, que moriría y sufriría de la manera más brutal posible. Así que era muy natural que ellas lloraran y se lamentaran por él. Pero veamos lo que sucede. Leamos el verso 28. Mas volviéndose hacia ellas. La palabra para ellas aquí está en femenino en el idioma griego. Así que las mujeres están siendo enfatizadas. ¿Y por qué eso es importante? Bien, hemos aprendido un principio, y es que en las Escrituras, cuando notamos un énfasis sobre las mujeres, entendemos que eso cambia el contexto de un pasaje. Cuando se enfatiza a la mujer, el contexto pasa a ser la redención. Fíjense en lo que dice. Ellas se lamentaban y lloraban, palabras que se relacionan con la muerte. Ellas entendían que él moriría y ahora la Escritura nos dice por qué razón él moriría. Con el fin de traer la redención al mundo. Por medio de la fe. Aceptarlo, entender lo que él hizo y el hecho de que lo hizo en la Pascua es de suprema importancia, porque el día en que fue crucificado, este día de la preparación o de la Pascua, tiene que ver con la redención. Así que estas mujeres lloraban y se lamentaban y noten lo que dice. Pero él, volviéndose a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino en cambio lloren por ustedes mismas y por sus niños. Hay que prestar mucha atención a la Escritura. Vemos aquí que lo que se enfatiza, la palabra que es enfática en lo que acabo de leer, es la palabra niños o hijos. Y esto habla de ternura. Esta palabra que no es hijo varón ni hija hembra, sino niños en general, enfatiza el amor. Lo que el Mesías está enseñando es que vendrá un cambio. Todo ese rechazo que, ¿acaso fue provocado principalmente por el pueblo judío? No, lo que revela la Escritura es que fue el liderazgo judío, y no solo los líderes judíos, sino también los líderes romanos, quienes lo rechazaron, porque no les interesaba la justicia, no les interesaba lo correcto, sino que en cambio actuaron conforme a lo que consideraban más conveniente para sí mismos, actuando según su propio interés, pero cuando actuamos y nos comportamos fuera de la revelación de Dios, sin conocer los propósitos y planes de Dios, sin saber lo que Él está planeando, ¿cómo sabemos lo que Dios planea? Por la profecía. La profecía es vital. Por eso es tan trágico hoy en día que al observar la mayoría de las iglesias, encontramos que lo que menos se enseña y lo que menos comprende la gente de la palabra de Dios son los profetas. Hay un gran analfabetismo profético hoy en día. Y eso es triste, porque causará que la iglesia no esté preparada para lo que ocurrirá en los últimos días. Así que mira de nuevo el texto. Yeshua hablando, se dirigió a las hijas de Jerusalén
y dijo, «No lloren por mí. Sin embargo, lloren por ustedes mismas y por vuestros niños. Porque he aquí», él está enfatizando esto, «he aquí, vienen días en que dirán, bienaventuradas aquellas que son estériles». Bien, la redacción aquí está en femenino. Por lo tanto, estamos hablando de mujeres que nunca dieron a luz. Y luego dice, «y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron». Lo que está diciendo es que viene una transición. Normalmente en esta cultura, tener hijos era considerado una bendición, como debe ser. Pero se aproxima un cambio. ¿Y cuál será ese cambio? Serán los últimos días, los tiempos del fin, cuando las cosas serán muy, pero muy diferentes. Será un periodo único en la historia. Y lo que caracteriza ese periodo único es lo que estamos mencionando: sufrimiento, dolor, tragedia. Hoy en día, en la actualidad, nos alegramos cuando nace un niño. Pero en aquellos días no será así, debido a lo duro y difícil que serán esos últimos días. De eso es de lo que él está hablando. Mira ahora el verso 30, donde dice, «Comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbrannos». Y luego dice, versículo 31, él hablará sobre los tiempos y los cambios que están sucediendo. En aquel entonces, vemos que había mucha actividad en Israel. Israel era un lugar fértil desde una perspectiva física, desde un punto de vista visual. ¿Y por qué lo digo? Mira el versículo 31. Porque si con la madera húmeda, eso es literalmente lo que dice. Algunas Biblias lo traducen como verde, porque cuando la madera está húmeda, y cuando hablo de madera me refiero a árboles, cuando están húmedos tienen savia, son una representación de vida y se ven verdes. Así que él dice, si en tiempos donde hay humedad, y la humedad tiene que ver con la bendición, si así se conducen, entonces dice, si así se comportan, en los tiempos secos, ¿cómo será? Esta frase, ¿cómo será?, está en modo subjuntivo, que es el modo para expresar duda. Lo que él está diciendo es, cuando vengan esos últimos días, y noten el contexto, vemos algo muy similar a lo que leemos en Apocalipsis capítulo 6, en el último sello, el sexto sello de Apocalipsis 6, donde habla de la venidera ira del Cordero. Y por causa de la ira del Cordero, se dicen las mismas cosas. Dirán a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbrannos. También en esa porción de Apocalipsis 6 se habla de grandes peñas bajo las cuales querrán esconderse. Así que se habla del juicio venidero, de la ira de Dios que se aproxima. Y si esto hacen en tiempos buenos, la implicación es, ¿qué harán cuando lleguen esos tiempos difíciles? Habla de cuán desprevenidos estarán para lo que va a suceder en el futuro. Mira ahora el verso 32. Pero llevaban también con él, y vemos aquí algo. Vemos que dice a otros 2 criminales. Hay algo muy único que solo notaremos leyéndolo en griego. Y es que el texto menciona que llevaron con él a otros 2 criminales, pero lo especial es esto. Aunque el Mesías está siendo castigado, aunque lo ven como un criminal, la palabra que se usa aquí implica que estos 2 son criminales de una clase diferente. Sabemos que Yeshua, Jesús de Nazaret, era lo que diríamos en hebreo, Haf Mipesh. Él era inocente. No había cometido transgresiones ni pecados. Él estaba sin pecado. Pero nuestros pecados, los pecados del mundo, según la Escritura,
fueron puestos sobre él para que nosotros pudiéramos recibir perdón. Y hablaremos del perdón en un momento. Pero estos dos hombres que fueron crucificados con él eran distintos. Eran verdaderos criminales. Y eso es lo que dice el texto. Mira de nuevo el verso 32. Pero llevaban también a otros 2 criminales con él. Y la última frase literalmente dice, para que sean levantados. Es un modismo que significa la muerte. Se refiere a ser crucificado, ser levantado sobre ese madero, para ser crucificado y morir. Pero literalmente dice que estos 2 hombres, estos criminales, iban a ser levantados con él, es decir, crucificados. Verso 33. Y cuando se fueron hacia el lugar llamado, y algunas Biblias lo traducen como Calvario. Bien, Calvario es una palabra en latín que significa calavera. El problema es el siguiente. Cuando leemos aquí, no tenemos esa palabra en latín. Este es el Nuevo Testamento y fue escrito en griego. Por lo tanto, tenemos una palabra, y simplemente la diré en griego. Es cranion. De allí viene la palabra en español para el cráneo. Habla de los huesos de la cabeza. Por lo tanto, no deberíamos poner una palabra en latín como calvario, sino entender lo que realmente se está diciendo. Fueron llevados al lugar llamado la calavera. Eso es significativo y hay 2 maneras de entenderlo. Número 1. Si te trasladas a ese lugar y retrocedes al pasado, a tiempos antiguos, ese sitio, esa colina que estaba allí, tenía la apariencia como de una calavera tallada en la montaña. Tal vez por eso se le llamó así, el lugar de la calavera. Otra razón es que era un lugar público. De hecho, si vas allí hoy en día, en Jerusalén, hay una gran estación de autobuses allí. Es una intersección, y sabemos algo, que los romanos querían que la crucifixión fuera pública como una forma de disuasión, una amenaza. No desobedezcas al imperio romano, y por eso crucificaban a la gente en un lugar público. Este también es un hecho muy significativo, que este sitio, hace 2000 años y aún en la actualidad, sea un lugar público. Es una intersección y por eso existe esa estación de autobuses tan importante allí. Y vemos que el Mesías fue llevado con esos otros 2 criminales, muy diferentes a él. Ellos de verdad eran criminales, mientras que él era inocente. Nunca pecó, nunca desobedeció a su Padre Celestial y nunca transgredió la ley. Así que llegaron al lugar llamado la calavera y allí, esto es enfático, allí lo crucificaron a él y también a los criminales. Esto es muy hermoso porque también marca esta separación. Dice que lo crucificaron a él y luego dice, y también a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. El mensaje aquí es que él era distinto. Él era único. Nunca debe ser considerado un criminal. ¿Por qué? Porque él es inocente. Él es el Cordero de Dios. Él fue ejecutado, aunque en realidad él mismo entregó su vida, y lo hizo durante la Pascua con el fin de comprar para nosotros la redención. Y la redención, como vemos por ejemplo en el Evangelio de Marcos capítulo 10, la redención está relacionada con el perdón de los pecados. Para eso Él fue a la cruz, para que tú y yo pudiésemos ser perdonados. Sigamos leyendo. ¿Qué más sucede? Mira por favor el versículo 34, donde dice: Pero Yeshua decía, Padre, noten algo, Él está siendo crucificado, está en medio de una gran agonía. La crucifixión es un mecanismo de sufrimiento y tortura extremos. Se enfoca en proporcionar la mayor humillación y vergüenza posible. Y de nuevo, eso es lo que el pecado trae a nuestra vida. Y allí Él recibió todo eso en lugar nuestro. Y noten lo que dice, pero
en contraste con lo que asumiríamos, Yeshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y leemos que, dividiendo sus vestidos, ¿cómo los dividieron? Echaron suertes. Eso significa que estaban apostando para quedarse con sus vestiduras. ¿Por qué? Sabemos que la Biblia dice que sus vestiduras eran sin costura. Y eso tenía un gran valor. ¿En qué pensaban ellos? ¿En justicia, rectitud, santidad? Nada de eso. El imperio romano que representa al mundo solo pensaba en el dinero. Y a esos soldados que llevaron a cabo su crucifixión, lo único que les interesaba era el pago. Eso muestra que estaban completamente ligados a este mundo y no al reino de Dios. Mira ahora el versículo 35. Y estaba de pie, ¿quién? El pueblo. Lo importante aquí cuando lo analizamos, y de nuevo, si no lo ves en el idioma original, te perderás de mucho. Pero cuando te entrenas en griego, hebreo y arameo, y lees esto, salta a la vista. ¿Por qué? Porque está en una construcción gramatical muy particular, lo he mencionado antes. Está en tiempo pluscuamperfecto. ¿Y por qué eso es importante? Porque el pluscuamperfecto habla de algo remoto, algo distante. Y noten lo que dice. Y el pueblo estaba de pie. Fíjense que estaba de pie, percibiendo. Lo que la Escritura quiere que entendamos es que estaban muy remotos, muy alejados de percibir esto correctamente, de tener un entendimiento apropiado. Por eso se usa el pluscuamperfecto aquí. Comunica cuán inconscientes estaban de lo que Dios estaba haciendo, de cómo Dios estaba usando esto, y también a quién estaba usando Dios, a su Hijo unigénito. Estaban lejos de comprender lo que estaban presenciando, lo que estaban observando o persiguiendo. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Tenemos una palabra que puede traducirse como burlarse, pero es un poco más fuerte que eso. Muchas Biblias creo que colocan escarneciendo, es decir, estaban hablando de forma muy humillante en su contra. No solo se burlaban, sino que hablaban con desprecio, de manera cruel. Esa es la implicación de esta palabra. El pueblo hacía esto, pero también los gobernantes con ellos, y decían, «A otro salvó, que se salve a sí mismo». De nuevo, esto confirma cuán lejos estaban ellos de entender lo que ocurría, porque Él fue enviado a este mundo por su Padre Celestial para morir por el mundo. Todos conocemos la escritura de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que no experimentemos la condenación del Señor, el juicio, la ira de Dios, sino que podamos ser redimidos. Y recuerden, la redención se relaciona con el perdón y también con la reconciliación, para que podamos ser reconciliados, gente simple como tú y como yo, que podamos ser reconciliados con este Dios santo. Eso es lo que sucedía, pero ellos no lo sabían. Él no vino a salvarse a sí mismo, vino para salvar a otros. Si este es el Cristo, así lo dice literalmente, y significa el Mesías de Dios, o podríamos decir, el elegido de Dios. Él fue escogido, y es muy importante entender el significado de esta palabra, escogido, porque hablamos del pueblo judío como el pueblo escogido, y significa escogido con una misión, escogido para servir, y es lo que Él está haciendo en este madero, al ser crucificado y entregar su vida. Él está sirviendo, está cumpliendo el llamado para el cual fue escogido por Dios. A pesar de esto, mira lo que dice el verso 36. Pero se burlaban de él también los soldados. ¿Y qué más hacían?
le traían y le presentaban vino amargo. ¿Por qué? Bueno, si conocen sobre la Pascua, sabrán que tenemos la matzah, que es el pan sin levadura, el cordero, Yeshua es el cordero de Dios, Él es el pan de vida, y también hay otro elemento, las hierbas amargas. Y ahora encontramos que Él va a cumplir con esos 3 elementos clave de la cena de Pascua: el vino amargo, la matzah, o pan sin levadura, y el cordero. Los 3 elementos están en Él y se unen en Él. Estos soldados le ofrecían también ese vino amargo, presentándoselo, y decían, mira el verso 37, decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Noten de nuevo ese énfasis en salvarse a sí mismo, pero esa no era su misión. Él vino a dar su vida como rescate por el mundo. Versículo 38. Pero había también una inscripción escrita sobre él en griego y en romano, es decir, en latín y en hebreo. ¿Y qué se escribió allí para identificarlo y conocer así su supuesto delito? Dice: este es el rey de los judíos, es decir, este es el Mesías. Al leer la Escritura vemos claramente lo que sucedió en la Pascua. Allí estaba el Cordero de Dios, Jesús, de quien Juan el Bautista testificó respecto a su identidad, diciendo que Él es el Cordero de Dios. Y como Él es el Cordero Pascual, ¿qué hace? Como lo demanda la Escritura, y como lo proclamó Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Dios te está ofreciendo ahora mismo, que puedas ser perdonado de todos tus pecados, toda tu iniquidad, toda tu transgresión. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo, creer que Él murió en esa cruz en la Pascua por ti, confesar que eres pecador y confiar en su muerte y en el derramamiento de su sangre para que puedas ser redimido, es decir, que seas perdonado y reconciliado con Dios para siempre. Y así cuando mueras no experimentarás realmente el fin de tu vida, ni la condenación del juicio de Dios en el infierno, sino que serás bienvenido en el reino de Dios, primero en el reino de los cielos y finalmente en la Nueva Jerusalén. Buenas noticias en este contexto de Pascua. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.